Bueno, me presento primero, yo soy Eugenia César, soy del Hospital de Neuquén, del Castro Rendón. Estuve rotando durante 2 meses en la clínica de fracturas, y la idea de hoy es hablar un poco del manejo anestésico del paciente pediátrico que va a ingresar para una cirugía de escoliosis. Lo que intenté hacer es un poco de evidencia, de juntar un poco la última evidencia, un poco la experiencia que nosotros tenemos en el hospital, que la cirugía de escoliosis en pacientes pediátricos es una cirugía que hacemos al menos generalmente 2 semanalmente, y en la que algo de experiencia contamos, y además juntar un poco la experiencia que tuve en el Hospital Garrahan en los últimos meses, y poder brindarles un poco las actualizaciones. Primariamente recordar de qué hablamos cuando hablamos de escoliosis, que estamos hablando de una deformación de la columna en sus 3 ejes, con principal afectación del plano coronal, pero también vamos a tener la rotación vertebral, que es lo que nos va a dar a nosotros principalmente las afectaciones que vamos a ver en nuestros pacientes, y clínicamente nos van a afectar tanto de su función cardiovascular, y nos pueden llegar a generar también muchas veces afectación de la vía aérea, como vamos a ver un poco más adelante. Si bien nosotros ya vamos a tener un paciente que va a venir evaluado y que el ángulo de Cobb va a ser un ángulo que nos va a ser informado, es importante siempre tener en cuenta cómo se mide y cómo podemos nosotros evidenciarlo. Vamos a tener que tener en cuenta el borde superior de la primera vértebra, de la que forma lo que es la alteración principal y no las alteraciones secundarias que se generan, y además el borde inferior de la última vértebra. Si bien nosotros la clasificación no nos va a importar, porque si el paciente tiene una escoliosis leve, moderada o severa, a nosotros en la práctica no nos va a cambiar, sino más bien las afectaciones secundarias que va a generar esta escoliosis. Lo importante de esto, más que nada, es poder evaluar la radiografía. Siempre es importante en estos pacientes nosotros ver la radiografía más allá de lo que se nos informa, porque nos va a poder dar mucha información de las afectaciones de la vía aérea con las que nos vamos a poder encontrar. Vamos a ver más adelante que los pacientes que por ahí tienen una escoliosis congénita o una escoliosis idiopática juvenil van a ser pacientes que además tienen un montón de otras afectaciones, entre eso muchas veces afectaciones de vía aérea y desviación. Entonces es importante la evaluación de la RX, obviamente si contamos con una tomografía que nos permite evaluar no solamente la vía aérea, sino también la evaluación de lo que es el macizo facial, genial, porque vamos a ver que hay pacientes que también encuentran alterado. Vamos a hablar de la clasificación de las escoliosis, de la fisiopatología que nos va a alterar a nosotros nuestro manejo anestésico, del preanestésico de estos pacientes, el enfoque quirúrgico, porque no siempre la artrodesis de columna es lo que vamos a encontrar en estos pacientes, y la colocación de tornillos periculados, sino que muchas veces vamos a tener que colocar un halo de tracción, o vamos a ver que se hacen cirugías de colocación de yeso en los pacientes más pequeños, que también nos van a representar todo un desafío, si bien parecieran que son cirugías más sencillas, en estos pacientes son demasiadas cosas las que hay que evaluar. El manejo de la vía aérea, el monitoreo de la función espinal, que va a ser algo que nos va a llevar a hacer un manejo interdisciplinario del paciente, la reducción del sangrado siempre orientado al PBM, la elección de nuestro plan anestésico, la analgesia intra y postoperatoria, que son el otro desafío de esta cirugía, y los cuidados intensivos postoperatorios con los que tenemos que contar en todos los pacientes, porque vamos a ver más adelante que son pacientes que, si bien puede ser que tengan una espirometría que no nos revele un patrón restrictivo tan significativo, son pacientes que luego de la corrección de su escoliosis nos pueden dificultar lo que es la extubación, y pueden ser pacientes que precisen ser enviados intubados en ventilación mecánica, y además el manejo del dolor realmente requiere a una unidad de cuidados críticos al servicio del paciente. Cuando hablamos de escoliosis es importante tener en cuenta que no todos los pacientes son iguales, y no todos los pacientes pediátricos van a tener el mismo tipo de escoliosis. Vamos a tener las escoliosis congénitas, que por suerte no son muy frecuentes, las vamos a ver en pacientes más pequeños,
y lo que tienen es que se suelen acompañar de muchas otras anomalías o malformaciones. El 10% de estas van a ser cardíacas y hemifaciales, lo cual para nosotros tiene gran implicancia, pero también en el 25% de los casos, por ejemplo, se van a acompañar de alteraciones urológicas. Las idiopáticas, que son un poco las más frecuentes que vemos, las vamos a poder dividir dentro de este espectro en escoliosis infantil, juvenil y adolescente. Nuevamente, la más frecuente acá es la del adolescente, por suerte, y la escoliosis infantil es menor al 1%, la vamos a ver hasta los 3 años de los pacientes, es mayormente torácica, la desviación suele ser mayormente a la izquierda, la convexidad de la curva, y el tratamiento es yesos y ortopedia. Como vemos acá en esta foto, yo la verdad es que nunca vi realizarse, pero me llamó la atención, son yesos que se realizan justamente hasta los 3 años de edad del paciente, e implica colocar al paciente en una situación en la cual, no sé si logran apreciar la foto, pero se ve como tiene una cincha que está tirando del mentón del paciente, colapsando la vía aérea, y eso va a hacer tracción, y van a colocar el yeso del paciente en tracción. Es un procedimiento corto, que no dura más de 1 hora, pero sí es un procedimiento que es dificultoso por la posición que adopta el paciente, y además es dificultoso porque sí o sí tenemos que realizar la intubación orotraqueal del paciente y asegurar la vía aérea, porque si notan, la tracción colapsa la vía aérea del paciente. Son pacientes que además justamente tienen alteraciones, así que puede ser que nos encontremos con una vía aérea dificultosa, y además se produce el colapso abdominal cuando hacen el yeso. Entonces, hemodinámicamente también es un desafío. Después vamos a tener la escoliosis juvenil, que se da a los 3 a 9 años y es un poco más frecuente, y la del adolescente, que generalmente se da en la última etapa de crecimiento de los pacientes, y es generalmente cuando nosotros tenemos la mayor cantidad de pacientes. Las neuromusculares, que puntualmente son otro capítulo entero, porque vamos a tener las neuromusculares neuropáticas, la enfermedad de motoneurona inferior, la enfermedad de motoneurona superior, que está ejemplificado con los pacientes con PC, y la miopatía como la distrofia muscular, que realmente tiene todo un capítulo tanto para la anestesia, la invasión y el tratamiento de estos pacientes, y realmente requieren una evaluación preanestésica muy profunda y un trabajo multidisciplinario con aquellos profesionales que ya vienen tratando al paciente. Y además aquellas sindromáticas, que podemos ver los pacientes con síndrome de Marfan, con neurofibromatosis tipo 1. Lo primero que tenemos que recordar antes de pensar en hacer la anestesia de un paciente con una escoliosis es recordar que la rotación vertebral que genera esta escoliosis, y más aún si esta rotación se da a nivel torácico, todo eso nos va a generar alteraciones en la caja torácica y con esto en la ventilación. Los principales determinantes de cuán afectada va a ser la capacidad pulmonar del paciente va a ser la cantidad de vértebras, la ubicación de la curva, que si es torácica, como dijimos anteriormente, la afectación va a ser muchísimo mayor, y la pérdida de la sifosis es otro pronóstico de dificultad ventilatoria del paciente y que probablemente nos lleve a una extubación fallida de esto. La característica de la convexidad y la concavidad que se genera, nos va a generar que un pulmón, que va a ser el pulmón cóncavo, llegue a la inspiración con un volumen normal, y el pulmón convexo no llega a la inspiración en un volumen normal. De esta manera nos va a disminuir lo que es la capacidad pulmonar total del paciente. También recordar, puse como algo relevante, que el canal espinal va a estar desplazado hacia la cara convexa de la curva, porque muchas veces, más allá de que en estos casos usemos o no usemos una analgesia que esté dada por una analgesia axial, muchas veces vamos a tener pacientes a los cuales sí tengamos que someterlos a alguna técnica neuroaxial, y es importante recordar por dónde debemos ingresar, ¿no? Siempre del lado donde tenemos mayor altura para ingresar al canal. La restricción de volúmenes pulmonares, la afectación de estos pacientes es mecánica y genera una reducción de la distensibilidad, y a largo plazo estos pacientes se presentan con hipoxemia, con hipercapnia, en sus
cuando están muy avanzados con hipertensión pulmonar y las infecciones recurrentes por la alteración en el manejo, muchas veces de las secreciones, es muy frecuente. Acá tenemos, para recordar, una espirometría de un patrón restrictivo, que vamos a ver cómo tenemos el BEP-1 y tanto la capacidad, todos alterados, y que no llegan a cumplir lo que son los estimados para este paciente. Otra cosa interesante que encontré es que en estos gráficos vamos a ver los días postoperatorios, que llega hasta los 10 días. Arriba vamos a ver el BEPS-1 y abajo vamos a tener la capacidad pulmonar forzada. Y lo que vamos a ver es que del basal con el cual ingresa a cirugía el paciente, luego de los 10 días nunca logra recuperar su basal. Está estudiado que luego de los 2 o 3 meses recién todos los pacientes, independientemente sean idiopáticos o sean neuromusculares, no logran recuperar los valores iniciales y se ponen mucho más restrictivos los días posteriores a la cirugía. Por esto también es otra de los motivos por los cuales estos pacientes necesitan ingresar a una unidad de cuidados intensivos, aunque muchas veces nosotros, por ejemplo, en el hospital, el 98% de nuestros pacientes de escoliosis salen extubados, pero obviamente pasan a una unidad de cuidados intensivos, justamente porque no los deja exentos de volver a precisar la ventilación mecánica. En un preanestésico de estos pacientes, lo primero que tenemos que hacer es evaluar las malformaciones asociadas, tener en cuenta los síndromes y sus enfermedades de base, más allá del procedimiento que nosotros vamos a realizar. Obviamente necesitamos un laboratorio completo, pero como sabemos el coagulograma hoy en día ya no nos es predictor de sangrado, baja sensibilidad, baja especificidad. Entonces, lo mejor que podemos hacer es nuestro interrogatorio de Watson y Williams y ver cuál es el riesgo de sangrado del paciente, evaluar la probabilidad de vía aérea dificultosa y prepararnos para ella en caso de que sea positivo, con un laringo, el video, y obviamente si tenemos un fibrobronco disponible sería el gol estándar. La optimización del sangrado desde el PBM, no podemos nunca permitirnos que una cirugía programada como es una escoliosis, tengamos un paciente que no esté optimizado desde su hemoglobina, evaluar si es necesario eritropoyetina para poder mejorar esa hemoglobina, y como vamos a ver más adelante, hoy en día en nuestro país no estamos utilizando las técnicas de hemodilución, ni tampoco las técnicas de autoinfusión de glóbulos rojos, ¿no? No las estamos utilizando hoy en día, pero a nivel mundial son técnicas que se están utilizando, y para esto nuevamente necesitamos una optimización del PBM. Y bueno, obviamente conocer la evaluación de los déficits neurológicos del paciente basales para poder evaluar luego si hay alguna intercurrencia que suceda en el quirófano. La invasión del paciente a veces puede sernos un desafío y otras veces realmente no. Los pacientes por ahí con escoliosis del adolescente idiopática no son pacientes que representen mayores dificultades en la invasión, y sí nos representan mayores dificultades al manejar el intraquirúrgico y la analgesia de estos pacientes. Los accesos venosos, si logramos conseguir 2 accesos venosos de gran calibre, 16, 14, obviamente si son pacientes más pequeños, vamos a hablar de con un 16 estamos bien, es porque en realidad no necesitamos del acceso venoso central si tenemos estas vías, ya que para transfundirlo, si tenemos 2 accesos venosos periféricos, es la indicación, porque además disminuye muchísimo lo que es el riesgo de infecciones, que hoy en día es una de las complicaciones más frecuentes que suelen tener estos pacientes. El BIS, obviamente que siempre estar disponible, hay que utilizarlo, porque como vamos a ver además más adelante, estos pacientes son pacientes que además vamos a tener un monitoreo neurofisiológico, lo cual nos va a llevar a tener que mantener al paciente en un plano estricto y no vamos a tener que estar en un plano más profundo para poder evitar que esto altere el neuromonitoreo. La presión arterial invasiva, obviamente, no solamente por el monitoreo hemodinámico, por la hipotensión permisiva que vamos a ver un poco más adelante, y además para poder mantener el control gasométrico del paciente, pues ya que van a ser procedimientos que
mínimamente duran 4 horas si son cortos, y si el que los hace es un cirujano un traumatólogo cirujano experimentado. De ahí para adelante podemos hablar de 8 o 10 horas. Así que siempre. La sonda urinaria, obviamente, para monitoreo hemodinámico, más allá de la duración de la cirugía, y el NIRS, que puede ser un complemento de encontrarse disponible, pero también podríamos prescindir de él. Respecto al monitoreo de la función de la médula espinal, hoy en día, no sé si todos, pero creo que todos han estado en alguna cirugía que haya tenido potenciales evocados. Anteriormente, y hoy están en desuso, pero se siguen usando en algunos centros, y también los traumatólogos son a veces un poco reacios a los potenciales evocados, se sigue usando el monitoreo del despertar o wake up test, que es un monitoreo que en lo que se basa básicamente es que se despierta al paciente en el medio de la cirugía, en la posición en decúbito prono, se lo despierta obviamente sedado, se usa, hoy generalmente se está usando remifentanilo para hacerlo, y lo que se le hace es pedir que mueva los pies. Ustedes imagínense realizar eso en un paciente pediátrico, que muchas veces no es ni adolescente. Tiene muchos riesgos, principal riesgo es que el paciente se nos extúe estando en esta posición, el trauma psíquico que puede quedar en el paciente, la embolia aérea, el riesgo de infecciones, y además que tampoco no tiene una sensibilidad del 100%. Lo que se hace es despertarlo bajo sedación y se le pide que mueva los miembros. Hoy en día, por ejemplo, en el Hospital Garrahan, en el último año tuvieron que hacer algún wake-up test porque tuvieron una caída de los potenciales evocados, y los traumatólogos atribuían todo esto a la anestesia, si bien obviamente se hizo una revisión previa de que todos los factores anestésicos estén dentro de los parámetros normales, pero bueno, finalmente despertaron al paciente, el paciente no tenía movilidad de los pies, retiraron el tornillo pediculado, y el paciente fue despertado y recuperó luego de 3 meses recién la movilidad. Pero salvo excepciones, el wake up test está en desuso. Lo que usamos todos... Acá le llamamos el test de Stagnara. Estamos hablando del mismo, por lo que vos estás diciendo. Perdón, ¿qué me decís? No te Stagnara le escuché mal. llamamos. El despertar intraoperatorio en la cirugía de columna, el test de Stagnara. ¿Y ustedes lo usan? Sí, bueno, en el materno no siempre hay potenciales evocados, y lo hemos usado varias veces. Se hace mucha escoliosis, yo hace mucho que no voy a hacer escoliosis al materno, pero bueno, lo usaban cuando no había potenciales evocados, sobre todo cuando tenían dudas de algún tornillo. Y también lo hemos usado con potenciales evocados cuando el neurofisiólogo tenía algunas dudas, que si no sabía si era el relajante, que no tenía buenos potenciales en tal lugar, que si era el equipo. Entonces el general de dudas, obviamente, no iban a dejar el tornillo. Lo despertábamos, pero es un despertar, o sea, no es que, che, mueve las piernas y las mueve, lo despertás y empieza a moverse. Entonces cuando ves que mueve las piernas, ya nunca se acuerda el paciente. Lo volvés a dormir, pero sí, se empieza a mover, mueve las piernas y lo volvés a dormir. Eso es lo que hacíamos en el materno, en el materno lo hicimos 2 veces. Uno fue porque no había potenciales, y el otro fue porque los potenciales generaban ciertas dudas. Así que no sé si sería el gol estándar el potencial o el test, No, porque el que define... el potencial es, hoy en día, por la última evidencia, es el potencial evocado. Si el potencial evocado tiene alta especificidad y alta sensibilidad. Si está hecho por un neurofisiólogo adiestrado, no deberíamos dudar de que los potenciales evocados nos estén dando un falso positivo, si nosotros sabemos que estamos dentro de un rango anestésico correcto, que no estamos usando ninguna no hay droga. anemia, y todo está bien, la presión está bien, descartas todo eso y bueno, y ahí vas al test. Claro, Perfecto. claro. Bueno, En realidad hoy no está. Nosotros, por suerte, siempre tenemos potenciales evocados, y la verdad es que nunca hemos tenido la oportunidad de que se nos presente una duda así y tener que hacerlo. Sí sé que hasta hace un par de años sí se usaba en nuestro hospital, pero yo no lo llegué a ver. Bueno,
Justamente estos test se usan para disminuir la tasa de complicaciones y de déficit neurológicos. Vamos a tener dos tipos de potenciales, los somatosensoriales y los motores. Los somatosensoriales, lo que vamos a hacer, lo que hace el neurofisiólogo, pero también es importante entender para que cuando nos digan que tenemos un déficit o una alteración, nosotros también pensar qué es lo que puede estar pasando en nuestro paciente más allá de algo mecánico que hayan hecho los cirujanos. Los somatosensoriales lo que hacen es estimular un nervio periférico y sensar en la corteza la respuesta que genera. En realidad no solamente en la corteza, se puede sensar a varios niveles, a nivel espinal también, pero generalmente lo que sensa la mayoría de los neurofisiólogos es a nivel de la corteza. Y los motores lo que hacen es todo lo contrario, sino que lo que hacen es enviar un estímulo a nivel de la corteza y evaluar el estímulo que llega a nivel periférico. Los primeros que van a caer en caso de tener ¿por qué hacemos los somatosensoriales? Porque los primeros que van a caer en caso de tener algún tipo de alteración van a ser los somatosensoriales, lo que va a producir es un aumento de la latencia y una disminución de la amplitud de estos potenciales. Una vez que esto cae, si nosotros seguimos avanzando y no hacemos algún cambio, o en nuestra plan anestésico, o el cirujano en su plan quirúrgico, muy probablemente a corto plazo se vean alterados los potenciales motores. Está estipulado por protocolo que la caída en latencia mayor al 10% del basal o el 50% de la amplitud requiere que se reevalúe todo lo que se está realizando para ver si hay algún factor que está llevando a la caída de estos potenciales. En cambio, los motores, una vez que caen, generalmente hay una lesión que ya está infringida en el paciente y no está estipulado cuánto es lo que debe caer la latencia y la amplitud para pensar que estamos frente a una alteración. ¿Cuáles son los factores que nos pueden estar alterando en el monitoreo neurofisiológico, sin ser propiamente los factores mecánicos que pueden ser producidos por el traumatólogo? Es decir, qué es lo que nosotros tenemos que ver que podemos estar haciendo mal, que puede estar llevando a la caída de esto. Primero, el mal posicionamiento del paciente. Si yo tengo los miembros superiores del paciente hiperextendidos, o muchas veces los pacientes no son los pacientes chiquitos que nos imaginamos, ideales de 30 kilos, son pacientes de 15 años que pesan 100 kilos. Si yo no protejo bien los decúbitos, puedo estar haciendo compresión de algún tipo, de alguno de los plexos. A nosotros nos pasó que una paciente de 15 años que pesaba 120 kilos, estaba haciendo compresión del plexo axilar, uno de los rodillos, y con eso teníamos caída de los potenciales, y modificando la posición pudimos recuperar la amplitud de los potenciales. Lo otro que puede estar pasando es que nosotros estemos en bajo gasto, por eso hay que tener mucha precaución cuando hacemos hipotensiones permisivas para evitar el sangrado, porque esto también nos puede llevar a falsos positivos de los potenciales evocados, y obviamente nuestros fármacos anestésicos, que más que el tipo de fármaco que estemos usando, lo importante es la dosis y ver con el BIS dónde estamos parados, ¿no? La única contraindicación que encontré acerca de los potenciales evocados es los pacientes con epilepsia, que nosotros igualmente debo decir que lo hemos utilizado en pacientes con epilepsia. Los fármacos y su relación con los potenciales evocados, antiguamente se creía que los pacientes que íbamos a utilizar potenciales evocados no íbamos a poder utilizar anestésicos inhalatorios. La realidad es que acá es necesario un trabajo multidisciplinario. No todos los neurofisiólogos se manejan de la misma manera, y no todos los neurofisiólogos consideran qué fármacos usar y qué fármacos no usar. Lo que nos dice la teoría es que podríamos usar cualquiera de estos fármacos, los inhalatorios, el propofol, los alfa-2 agonistas, clonidina, dexmedeto, ketamina, midazolam, podríamos usar todos. El tema es la dosis en que lo vamos a utilizar. Los anestésicos inhalatorios, la evidencia nos dice que si los utilizamos por debajo de una CAM, no van a generar mayor caída de los potenciales evocados de lo que nos va a generar el propofol. Si yo utilizo anestésicos inhalatorios
a dosis bajas, menores a 1 cam, o voy a usar el propofol a dosis elevadas, va a ser lo mismo, me va a generar mayor caída de potenciales. De hecho, cuando tenemos una caída de potenciales, lo que comenzamos a hacer es a disminuir las dosis de los anestésicos para ver si eso genera algún tipo de aumento de la amplitud, para descartar que no sean nuestras propias drogas lo que están causando. Así que no habría ninguna restricción. La ketamina, sí, muchas veces algunos neurofisiólogos, cuando empiezan, los pacientes ya tienen algún tipo de deterioro motor, ya tienen algún tipo de caída de los potenciales evocados. Y ellos a veces nos piden que usemos ketamina para poder mejorarlos un poco y mantenerlos en el intraquirúrgico un poquito más alto para que les sea más fácil identificar cuando haya caídas de estos. Bien, el bloqueo neuromuscular es otra de las grandes controversias y que también es necesario charlarlo multidisciplinariamente, y en diferentes centros se hacen diferentes cosas. Generalmente lo que se hace es usar un bloqueante como la succinilcolina para realizar la intubación cuando el paciente es un paciente que lo amerita. Si es un paciente que no precisa un bloqueante neuromuscular para la intubación, se hace un buen plano anestésico y se realiza la intubación. En caso de ser necesario, generalmente lo que se hace es se intuba al paciente, se hace la succinilcolina, se invade al paciente, se realiza el control de potenciales evocados basales, se gira al paciente, se realiza otro control de potenciales evocados y luego se relaja al paciente. Porque desde el momento en que de que nosotros ya posicionamos al paciente en prono y van a comenzar la cirugía, hasta que realicen la nueva medición de potenciales evocados, es decir, que empiecen a manipular lo que es neuroaxial, va a pasar mucho tiempo. Entonces vamos a llegar a lavar lo que es relajante muscular. Nosotros, al menos en nuestro centro, lo hacemos así porque los cirujanos manifiestan que disminuye mucho el sangrado, la apertura de planos, cuando nosotros los relajamos versus cuando no los relajamos. Y es lo mismo, no es lo mismo un paciente de 20 kilos cuando estamos hablando de un adolescente que por ahí ya tiene 80 kilos y toda una masa muscular mucho mayor. Bueno, la analgesia es otro de los grandes desafíos que vamos a enfrentar. Vamos a tener muchas maneras de manejarla. Podemos hacer una analgesia multimodal con todos fármacos endovenosos, podemos usar una analgesia neuroaxial, que puede estar dada o por una analgesia subaracnoidea con morfina, o la podemos hacer con catéteres peridurales, que puede ser un catéter peridural simple o doble, va a depender de los niveles que abarque la cirugía. También la analgesia vamos a poder o realizarla nosotros previo a que comience el procedimiento, o vamos a poder dejarla en manos de los cirujanos y que las hagan ellos con visión directa al neuroeje cuando estén haciendo el procedimiento. La verdad es que nosotros en nuestro centro usamos analgesia multimodal, no hacemos invasión del neuroeje por un hecho de que los cirujanos no están muy de acuerdo en que nosotros hagamos algún tipo de analgesia. En el Garrahan tampoco la realizan, se realiza todo con analgesia multimodal, se usa opioides, morfina, dexmedetomidina, se mantiene al paciente muchas veces con infusión de ketamina, y la verdad es que tienen un buen control de la analgesia con la analgesia multimodal. No me pareció necesario hacerlo. No sé si ustedes lo hacen, Marce. Generalmente hacemos multimodal, ahí visten como en la clínica de fractura. Antes Bien, en no el hacen hospital, nada cuando neuroaxial. arrancó, ahora hay un equipo de columna, un servicio de columna. Cuando arrancaron, se formaron en La Plata. Le hacían morfina, le hacían bupivacaína, epidural. Y después lo dejaron de hacer. A mí me resultaba extraño porque al hacerle bupi, después si tiene algún tipo de parestesia en las piernas y demás, no sabe si fue por un problema en la cirugía o porque el anestésico local. Pero bueno, lo dejamos. Después creo que ahora no le están haciendo más. Hace mucho que no hago columna en el hospital, pero creo que dejaron de hacerle anestesia peridural los cirujanos. Lo hacían bajo visión directa. Hola No, Marce, Eugenio, solo ¿cómo multimodal. estás? Hola, ¿cómo andás? Eh,
Yo soy Manuela y trabajo en una clínica que se hace en niños, se han hecho escoliosis, me han tocado, y lo que he hecho es como dice ahí, analgesia multimodal, generalmente le dejo infusión continua de dexmedeto, lidocaína y ketamina, y después les hago morfina antes de despertarlo, y con eso la verdad que están bárbaros. Generalmente les he hecho TIVA cuando han medio potenciales evocados, pero bueno, como vos decís, eh, a menos de una CAM no se afectan, pero bueno, también tienen más lindo despertar y todo con la TIVA, así que bueno, eso es lo que hago yo. Y Sí, nosotros también Tiva, usamos TIVA, pero también es por una cuestión de que nos gusta más cómo se despierta el paciente y el manejo, y ya estamos un poco acostumbrados, entonces no nos afecta, pero bueno, la evidencia. el neurofisiólogo que teníamos nosotros, que era muy bueno, ahora está en España, nos decía que el cebo, y nos mostraba, tenemos un videito, después Emma, si querés dejarlo ahí en el grupo, cuando poníamos el gas, aumentaba la latencia de los potenciales y disminuía la amplitud. Y él nos mostraba, si bien con el gas se podía medir los potenciales perfectamente, por más que usemos 0,6 cam, 0,5, menos de 1, él nos mostraba cómo aumentaba la latencia y bajaba la amplitud. Entonces nos decía, si se puede TIVA mejor porque no tenemos este sesgo de disminución de la amplitud. Eh, Así que bueno, generalmente le hacemos a casi todos TIVA. Y como decía Manu, la analgesia multimodal con dexmedeto, lido y ketamina, infusión continua y la morfina antes de despertar. Y la verdad que andan fantásticos. Pero bueno, cada uno con su librito. Y tal cual, nosotros también hacemos lo mismo, así que bueno. También tener en cuenta que, porque tuvimos un par de pacientes con TEA, trastorno del espectro autista, y bueno, hicimos un par de búsquedas bibliográficas y también encontramos que ellos tienen el umbral de dolor más elevado. Entonces, porque se despertaban excelente, era una cosa que nosotros decíamos, no somos tan buenos para que se despierten de esa manera. Y empezamos a buscar y bueno, encontramos eso, que tienen un aumento del umbral de dolor. Entonces, generalmente también son pacientes que tienen otras cosas asociadas y que hay que evaluarlo paciente a paciente. Bueno, respecto a la posición, que muchas veces es lo más complejo de la cirugía, y lo que si nos sale mal y si fallamos en la posición, vamos a tener una cirugía que se nos va a complicar. Primero, el control de los decúbitos, la nariz, principalmente los ojos, para evitar cualquier tipo de necrosis, y hay muchos reportes de alteraciones. El COTE, que es una de las bibliografías que estuve leyendo, habla de que igualmente hay reportes de pérdida de visión sin que haya habido decúbitos, y sin embargo no pueden encontrar la causa, si la fluidoterapia o la posición prolongada, pero no logran encontrar una asociación, y tampoco ha sido los decúbitos. En el Garrahan, el último protocolo habla de no colocar sonda nasogástrica justamente por lo mismo, por los decúbitos, y porque además la extensión de las cirugías generalmente puede generar algún daño en la mucosa por la posición. Así que recomiendan no colocarla, la protección ocular obviamente, evitar la hiperextensión de los miembros superiores, como estábamos charlando anteriormente, y otra cosa importante es evitar la presión abdominal, porque nos va a llevar al aumento de la presión en los plexos dorsales y al aumento del sangrado. De hecho, los últimos estudios hablan de que disminuir la presión abdominal con este tipo de camillas, no sé si se logra evidenciar, pero este tipo de camillas solamente están apoyados brazos, lo que es la pelvis, tiene los sostenes y en las piernas. No es una cama completa. Y eso llevó a la disminución del 50% del sangrado. Nosotros no contamos con esta camilla, la verdad, y utilizamos la camilla normal, con obviamente los rollos y todo los cuidados de decúbitos que hacemos nosotros. Otra cosa muy importante y que va a ser bastante dificultosa va a ser el control de la temperatura, por eso apenas empezamos a invadir el paciente deberíamos tenerlo tapado, no desnudo como solemos tenerlo, porque cada grado
que pierde el paciente después es muy difícil de recuperar, y en una cirugía que va a ser tan larga y que vamos a tener un riesgo de sangrado alto, y todos los factores que nos puedan alterar lo que es la coagulación nos van a ayudar a que el paciente sangre. Entonces, controlar la temperatura va a ser de gran ayuda para nosotros, siempre intentar mantener al paciente con 36 grados como mínimo, de ahí para arriba, y obviamente vamos a tener la mayor parte de la espalda del paciente expuesta, así que nos va a ser una complicación pasarle líquidos calientes, y siempre medir la temperatura a nivel central, anal de preferencia. Bueno, el manejo del sangrado, como habíamos hablado un poco anteriormente, lo más importante es el preacondicionamiento del paciente y aplicación del PBM para poder evitar las transfusiones. Hay pacientes que va a ser muy difícil evitarlos. En aquellos pacientes que tienen escoliosis neuromusculares suelen sangrar el doble de lo que sangra un paciente con una escoliosis idiopática. Por eso la importancia de saber qué tipo de escoliosis estamos tratando. En estos pacientes vamos a tener que tener especial atención al sangrado, y probablemente vamos a tener que pensar en usar técnicas previas para poder lograr que el paciente llegue con una hemoglobina más alta al momento de la cirugía, o pensar en hacer una hemodilución, para que aquello que sangre tenga menor contenido de glóbulos rojos y después poder hacer la transfusión de sangre autóloga. La hipotensión permisiva es algo que todos los cirujanos nos piden y que disminuye el sangrado, y que está visto que si la presión arterial media no disminuye de los 60, obviamente en pacientes adolescentes, ¿no? No tenemos alteraciones en el paciente, y si vamos a lograr una disminución del 50% de la pérdida sanguínea. Obviamente esta hipotensión permisiva va a tener que ser guiada con el monitoreo de BIS, el NIRS, si lo tenemos mejor, y además de eso va a tener que ser guiada también por los potenciales evocados. Generalmente la hipotensión permisiva la vamos a realizar cuando el cirujano está haciendo los primeros planos de la cirugía, ¿sí? Que es el momento en el que más se produce el sangrado. En esos momentos nos van a pedir que mantengamos una presión arterial media baja, y no vamos a estar monitorizados ahí con potenciales muchas veces, entonces no vamos a ver la alteración. Pero bueno, siempre teniendo en cuenta que primariamente necesitamos la perfusión de todos los tejidos. La realidad es que si el paciente está en plano, no deberíamos por qué precisar el uso de drogas vasodilatadoras para lograr esta hipoperfusión permisiva, esta hipotensión permisiva, pero de ser necesario, la droga recomendada es la NTG, y no en infusión continua, sino en bolos. Al menos eso es lo que hablan las últimas guías y el protocolo del Garrahan. La pérdida de sangre es estimable en los pacientes, como decíamos anteriormente. Los pacientes con escoliosis idiopática suelen sangrar de 60 a 150 mililitros por segmento. Los pacientes con PC suelen sangrar de 100 a 190, y los pacientes con una distrofia muscular suelen sangrar de 200 a 280 mililitros por segmento vertebral. Por eso es muy importante evaluar ante qué paciente estamos. Los niños con escoliosis secundarias también suelen recibir más, en los estudios son los que suelen recibir más hemoderivados. También otra cosa importante de recordar es que en el caso de tener que hacer grandes transfusiones de hemoderivados, estos pacientes podemos estar causándoles una hemodilución de factores de la coagulación. Entonces es importante tener en cuenta que si yo empiezo a pasar glóbulos rojos, voy a tener que pasar otro tipo de hemoderivados. Obviamente si tenemos un ROTEM para guiar estas transfusiones, es lo mejor que podemos hacer. Nosotros en el hospital contamos con ROTEM, y cuando es necesario lo utilizamos, y muchas veces nos sorprendemos de los resultados del ROTEM, porque nos sorprende con cosas que no estábamos pensando o no teníamos en mente pasar al paciente. Así que es una herramienta muy útil, y es importante saber utilizarla en qué momentos. No tiene sentido hacer un ROTEM basal, pero sí, si tengo un paciente que está sangrando, que yo no puedo controlar el sangrado, que quirúrgicamente tampoco lo pueden controlar, es importante evaluar qué es lo que estamos fallando. Obviamente el tratamiento antifibrinolítico, hay 1000 estudios
Lo único que está en controversia es el uso del mantenimiento o no del ácido tranexámico. Hay estudios que están a favor, hay estudios que están en contra. Lo importante es que de estos estudios ninguno fue determinante en que el mantenimiento del ácido tranexámico lleve a la disminución de la necesidad de hemoderivados en los pacientes. Sí, el bolo inicial y la carga de tranexámico, que no está en discusión. Lo que también está en discusión es la dosis, que va de 20 miligramos kilo hasta algunos trabajos que hablan de 100 miligramos kilo de dosis inicial. Generalmente esto está estipulado por protocolo en cada institución. En el Garrahan, por ejemplo, y nosotros también usamos 20 miligramos kilo. Y nosotros lo usamos generalmente, algunas plantas lo usan solo de carga y otros lo usan de mantenimiento. La verdad es que yo no he visto tampoco que haya grandes cambios en el sangrado entre aquellos que tienen mantenimiento y aquellos que no, y los trabajos también lo demuestran. Tampoco hay contraindicaciones al mantenimiento, es decir, tampoco se vieron mayores trombosis ni nada que genere un adverso, así que se podría utilizar. El Vos sabés, Cell ¿quién usa 100 miligramos kilo? Me parece que todos los pacientes van a salir con convulsiones. En Favaloro empezaron a usar un protocolo de ácido tranexámico que le hacían carga y mantenimiento, y el 50% de los pacientes convulsivaban, así que volvieron al aminocaproico y no los usan, o sea, tienen tranexámico, no lo usan, y todos con aminocaproico, porque el 50% convulsivaba, por eso la dosis de 100 miligramos kilo creo que los va a llevar a la convulsión digo, para los residentes que Sí, no, no lo nosotros tengan, usamos no lo 20. tengan como opción. Sí, 15, 10, 15, 20, que son dosis que no te van a influir mucho, pero 100 me parece que si está en algún protocolo, me parece hasta peligroso. Está en trabajos, no en protocolos. En protocolos llegué a leer hasta 30 acá de Argentina, pero sí en trabajos que hablan de escoliosis más de afuera, hablan hasta 100 miligramos kilo. La verdad es que yo nunca hice más de 20 miligramos kilo de carga. ¿Y qué dosis estaban usando en Favaloro con esos pacientes? Porque supongo que eran No, pacientes pero de anestesia cardiovasculares. cardíaca, no es Claro, por eso. de... Ellos usan No, 50, ¿no? usaban, no, 20 miligramos kilo le hacían, y después le hacían un mantenimiento, pero no, y no todos usaban la misma dosis inclusive. No, perdón, ¿de qué? ¿De aminocaproico? No, ahí sí se usan 100 miligramos. No, de ácido tranexámico eso. No sé cuánto usaban. No sé porque lo dejaron de usar hace mucho. Lo probaron y convulsiones el 50%. Dejaron de usar, lo destellaron de la institución. Bien. No. Yo por suerte todavía no vi ningún paciente que haya convulsivado por, por, por trane. Pero bueno, ellos tienen más volumen de pacientes también y cirugías que los requieren en su mayoría. El C-Sever también es una opción, la verdad es que no se vio en la evidencia que lleve una disminución de los requerimientos de transfusiones, porque generalmente además son pacientes que son más chicos y cuesta hacer la recuperación sanguínea, así que, y el costo-beneficio son bastante costosos, salvo que las ortopedias los provean, no es costo efectivo. Y bueno, la hemodilución hipovolémica, que era lo que hablábamos anteriormente, que acá en Argentina al menos no leí que se estuviera haciendo, afuera sí, lo están empezando a utilizar y tiene buenos resultados. Bueno, y el protocolo transfusional, como decíamos anteriormente, ante una emergencia, siempre uno y uno de plasma, uno de crío, uno de glóbulos rojos, pero las pruebas elastográficas deberían ser lo que guíen nuestro accionar en estas situaciones. Por último, puse un caso clínico para ejemplificar un poco el desafío que puede representar un paciente. Este es Nehuen. Nehuen tiene 17 años, es un paciente que tiene una escoliosis idiopática y que, como vemos, tenía colocado un halo de tracción ya.
Cuando se le colocó el halo de tracción, se lo hizo con sedación, por lo tanto no sabíamos cuál era el estado de su vía aérea, porque nadie lo había intubado todavía. Otra cosa a tener en cuenta es que los halos de tracción cuando se colocan hay que hacerlo con la mayor esterilidad posible porque el 50% de estos se infectan, así que tenerlo en cuenta cuando los ingresamos. El mayor desafío que generan estos pacientes es que para intubarlo, al menos en el hospital nuestro, no le sacan el halo de tracción, hay que intubarlo con halo de tracción, y molesta bastante y complica las maniobras de intubación. Él fue un paciente que no tuvo ninguna complicación, la verdad, se le hizo una artrodesis de T3 a L2 con tornillos pediculados. Él no tenía accesos venosos periféricos que pudieran ser canalizados de gran calibre, así que lo que se hizo fue realizar la inducción por un acceso venoso periférico de pequeño calibre, y luego se colocó el acceso venoso central para por si hay necesidad de transfusión y la utilización de vasoactivos. Este paciente se lo mantuvo con remifentanilo, con propofol, con TCI, con una dosis sitio-efecto de 2 microgramos por mililitro, sin ninguna complicación. La cirugía duró 6 horas, el paciente mantuvo valores de TA adecuados, solamente se usó dosis de vasoactivos como estresantes a 0,02 de noradrenalina. Pudimos mantener con esa noradrenalina una hipotensión permisiva sin mayores complicaciones, y se le hizo de analgesia multimodal, que incluyó infusión continua de lidocaína a 1 miligramo kilo hora, de ketamina a 0,15 miligramos kilo hora, y dexmedetomidina, que nosotros la usamos a 0,4 microgramos kilo hora también. Con esto el paciente salió por un EVA menor a 3 y lo mantuvo en la terapia, que se mantuvo con infusión de ketamina y de clonidina en la terapia. Él es el paciente justamente que tenía TEA y que también creemos que su patología de base contribuyó un poco a que tenga una mayor tolerancia del dolor. Obviamente se le colocó un tubo espiralado y no tuvimos mayores complicaciones con él durante la cirugía. Así que bueno, eso es todo. Ahí tenemos una foto del postoperatorio, del pre y del postoperatorio de NEWEM, para que podamos evaluar la mejoría que tuvo. Muy lindo el caso. Quiero una cosita porque muchos de los chicos, sobre todo los residentes de primer año, que no tienen muchas columnas o escoliosis, tengan en cuenta que que tiene momentos la cirugía. Cuando abren, ¿sí?, la línea media, es cuando más sangre y cuando inclusive duele mucho eso. Entonces ahí que tenga un buen plano anestésico. Y después, cuando empiezan a poner los tornillos, ¿sí?, a enderezar todo lo que es la escoliosis, es muy importante ahí tener en cuenta, tener una presión arterial media, por lo menos una sistólica arriba de 100, entre 100 y 120, nunca hipotensión ahí, tener bien el hematocrito, tener bien la glucemia. ¿Por qué? Porque son parámetros que podrían llegar y tener el plano anestésico adecuado, obviamente, podrían llegar a alterar los potenciales evocados y podrían decir, no, este tornillo está mal puesto, perdimos los potenciales. Entonces, desde la parte anestesiológica, ustedes se pueden cubrir diciendo, en este momento que tengo los potenciales alterados, tengo buena TAM, tengo buen hematocrito, tengo buena profundidad anestésica o adecuada profundidad anestésica, y tengo una glucemia normal, ¿sí? Entonces, ya van a pensar en otras cosas, pero la anestesia está adecuada. Entonces tengan en cuenta eso al momento que están haciendo ese momento de la cirugía, ¿sí? Bueno, Eugenada, muchas gracias por la clase, la verdad que estuvo muy linda, muy práctica, y por el tiempo para hablar de este tema con la residencia. Esto queda grabado, así que No hay seguramente problema, gracias a ustedes por escucharme. les va a servir a muchos especialistas, a muchos residentes que se interesen en el tema. Me encantó la clase, estuvo muy linda.
Al final les dejo la bibliografía por ahí para los chicos que no tuvieron escoliosis ni nada. El capítulo del COTE de escoliosis es bastante claro, corto y conciso para lo más importante.